tenemos entendido que usted trabaja también con adultos mayores. Sí. Trabajaba hasta la semana pasada, oficialmente trabajaba con adultos mayores. Okay. Bueno, ¿cuál era su función en ese? ¿Era un instituto o en una organización? No, la universidad tiene un programa que se llama Universidad para los Mayores. Es un diplomado de 2 años para personas arriba de 55 años. ¿Qué era lo que yo hacía ahí? En este diplomado entran 30 personas anualmente. Y nosotros hacemos las entrevistas y las evaluaciones para seleccionar a esas personas que van a integrar la nueva generación. Okay. Que se busca permanencia. Sabemos que es un poquito difícil a lo mejor la cuestión de la permanencia por cuestiones de salud, familiares y demás, pero lo que se busca principalmente es la permanencia. Como nada más son 30 personas los que ingresan anualmente, entonces de la cantidad de aspirantes tenemos que seleccionar a aquellas personas que nosotros creamos que sí se van a quedar los 2 años. Porque alumno que se sale ya no es como otro alumno que, bueno, se salió alguien y se reincorpora. Sí. Entonces sí se cuida mucho que es presencial, es decir, que los adultos mayores van a la escuela, llevan materias de sociales, de cultura general, de emprendedores, coro, o sea, es bastante bonito el programa y sobre todo no es una parte académica propiamente que tiene que pasar con calificaciones, sino más bien de habilidades sociales, desarrollo humano, cosas así, o sea, la plenitud de esa edad es lo que se busca en adultos mayores. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes en las que intervienen? Depende de dónde esté. Si es, por ejemplo, donde estábamos con adultos mayores, es ver, por ejemplo, cuáles son las necesidades de cada generación y se hacen las propuestas para intervenir en los puntos. Por ejemplo, no sé, si esta generación está caracterizada por duelos, se trabaja la parte de duelo. Si está caracterizada por cuestiones, no sé, dificultades sociales, se trabaja con dificultades sociales. No es así como en el caso, por ejemplo, de adultos mayores, no es como una característica general de que todos tenemos que trabajar cierta área. O sea, no. Lo que sí yo me había fijado es que en cada generación tienen como características bien específicas. Okay. O sea, en esta generación eran personas que habían perdido algún familiar o algún trabajo, algo, o sea, que era caracterizada por un proceso de duelo. El anterior eran caracterizadas por divorcios y por separaciones, entonces cada una tenía como su sello y se intervenían de acuerdo a esas necesidades. El anterior era cuestiones de trabajo en equipo y se trabajaba, entonces en esa parte de los adultos mayores. En esta entrevista nos vamos a guiar más por los... perfecto. Sí. Okay. Bueno, tengo una certificación en competencias por el conocer en cuidado de adulto mayor. Bueno. ¿Y usted intervenía con los adultos mayores? ¿En algún momento intervino? En tiempos específicos. Por ejemplo, en todo el proceso de lo que era las evaluaciones, sí, yo estaba en contacto con las personas o los aspirantes y con toda la parte del proceso. Se hacía la selección desde el aspecto psicológico, educativo, social. Y ya en grupo, por así decirlo, se daba el curso propedéutico. Es decir, y en el curso propedéutico lo que trabajábamos era la parte administrativa, pues decía todas las cuestiones administrativas, cómo se iba a llevar la dinámica y demás. Lo que nosotros trabajábamos era las habilidades sociales y trabajo en equipo. Sí. O sea, todo lo que es conocimiento, habilidades sociales, empatía, integración del grupo, era lo que trabajábamos. Cada año se hacía, se hace esto. Y se hacen cursos de educación continua, lo que es trabajo. Yo daba los cursos de técnicas de mejora de la memoria y curso de gimnasia cerebral. Entonces ellos venían, no era propiamente un proceso de rehabilitación, pero se daban estrategias. Si se identificaba que alguna de las personas que atendíamos tenía algunos indicadores de alguna demencia o de algún trastorno, se canaliza al departamento de geriatría. ¿Y cómo los adultos mayores reaccionaban ante esta intervención que ustedes daban?
Nosotros no decíamos, tienes que ir, sino que se les invitaba a una valoración más sutil. general, sí, Ajá, okay. sutil. En casos así como que muy, muy específicos, se le informaba también al familiar igual de manera muy sutil de que, Sí. que era recomendable hacer una valoración geriátrica, psicológica, y se le daba a donde podía acudir. Entonces no eran muy como que, o sea, No ponían oposiciones. Así como que, oposiciones, sí, no era no. muy de poner barreras. No. De hecho, ahí en la coordinación, una de las cosas que se trabajaba era la empatía, el respeto, y se cuida mucho la parte del trabajo de las personas con discapacidad, porque el centro también es de discapacidad, y de las personas de los adultos mayores, se cuida mucho eso. ¿Cuáles técnicas o herramientas se utilizan para la intervención? Para la intervención, así como que técnicas de modificación de conducta o propiamente una rama en específico de la psicología, no, sino que no dejo de ser conductista y no dejo de ser psicóloga conductual o psicóloga, sí. Pero se buscaban más las estrategias lúdicas, es decir, a través de juegos, y son adultos mayores. Fíjate, nosotros veíamos, y no nada más ahí, sino nosotros vemos que un adulto mayor que se vuelve dependiente, se va para abajo, en salud, en la parte psicológica, llega más pronto la muerte. Y en el caso de un adulto mayor que es independiente, que sigue haciendo sus cosas de manera independiente, las cosas sociales, las cosas, a lo mejor ya no en la cuestión laboral, pero el disfrutar lo que hace, tiene una mejor calidad de vida y más rango de edad. Entonces, propiamente como estrategias de psicología, fíjate que no te podría definir algo, pero toda la parte de motivación, de independencia, es lo que se trabaja con los adultos mayores. Los vas guiando. Les funciona mucho, al igual que a los niños, las caritas felices y súper bien, ya viste que lo estás haciendo mejor. Todo lo que tenga que ver con el reforzamiento funciona. ¿Y cómo es la actitud de los familiares de los adultos mayores en ese aspecto? Fíjate que al principio era como, yo te llevo, mamá, o ellos eran, algunos, no todos, los que motivaban a los papás a ingresar, a ir al diplomado, a los cursos. Eran los hijos los que de repente nos hablaban para pedir informes y demás, y los papis eran así como que medio renuentes y decían, ¿yo qué voy a andar haciendo allá? Y tengo muchas cosas que hacer, mejor cuido a los nietos y cosas por el estilo. Pero una vez que se empiezan a enrolar en el diplomado y en los cursos que toman, cambian, tienen una actitud sorprendente de que primero eran como dependientes de los hijos, vuelven a ser independientes, ya no los ves, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, mamá, ¿me puedes cuidar al niño? No, tengo que hacer esto, tengo tarea, tengo que ir a visitar el museo, tengo que hacer el club de danza o qué sé yo. Ya empiezan, o sea, transforman su vida. Y los familiares es como, si es un duelo, porque mamá, si yo siempre te tenía en la casa y ahora ya no te veo, es reacomodarse a eso, pero al final es una satisfacción tanto para el adulto mayor como para los hijos, y es un ejemplo para los hijos los cambios que tienen los papás. Entonces, colaboran, la familia colabora, y es un punto importante. Bueno, ahorita que mencioné eso, ¿cómo considera que eso impactó en la vida de las personas con las que trabaja? O sea, para mí, yo no sé a quién le beneficia más, si a ellos o a mí, el trabajar o el haber tenido contactos con ellos, porque la sabiduría que ellos tienen y el ejemplo a ti te hace impulsarte más en cuestión personal. Hay algunos adultos mayores, o había algunas personas que tenían, por ejemplo, esta cuestión de duelo, que me tocó en esta última generación que atendimos, de duelo. Entonces, el acompañarlos en ese proceso de duelo, en ese proceso de pérdida,
lo que utilizábamos, las estrategias, la aceptación, en caminar con ellos. Yo creo que fue una de las aportaciones que más pudimos hacer, canalizarlos a dónde podían dirigirse, escucharlos. Un adulto mayor escuchado, aunque te repita la misma historia no sé cuántas veces, necesita ser escuchado. Sí. ¿Y cuál es el impacto que usted tiene en los adultos mayores? Yo creo que el acompañar, el mandar el WhatsApp y regresarle el buenos días, buenas tardes, el sentirse acompañados, el sentirse, no pudiera decir como cobijados, pero el sentirse importantes, yo creo que eso es una de las aportaciones, no solo mío, sino del propio sistema, del propio diplomado y de la coordinación. Prácticamente es eso, escucharlos, atenderlos, mirarlos a los ojos, sentirse escuchados, eso es como que lo más importante o más característico. El sentirse parte de, el sentirse parte de la universidad para ellos es así como que, wow, o sea, soy parte de, independientemente si ya tienes una licenciatura y si ya fuiste un universitario, regresar a la universidad para ellos será lo máximo. Pero para las personas que no estudiaron, que no entraron a la universidad, que hay personas que se quedaron en primero de primaria, o sea, no siguieron su educación por diferentes situaciones. El entrar a la universidad, el tener esa oportunidad es lo más maravilloso, o una de las cosas más padres que le ha sucedido, y tú le ves el rostro, tú le ves el entusiasmo, tú le ves el compromiso y se sienten muy realizados al estar en el diplomado. ¿Qué problemáticas ha enfrentado al momento de poner en práctica sus herramientas? Una de las cosas con las que te enfrentas es que soy estudiante y tú eres el maestro y tienes que enseñarme. Pero hay cosas, por ejemplo, si se les encarga tarea o si hay alguna actividad o algo por el estilo, te dicen, no, yo soy un adulto mayor y yo no necesito eso, tú me tienes que respetar y cosas por el estilo. Entonces a veces sí toman esa parte como, sí soy un estudiante y tengo los derechos, y luego dicen, no, yo soy un adulto mayor. Entonces esa parte es como que la más difícil, ¿no? Algunas personas se les olvidan las cosas, entonces yo le puedo decir una cosa y luego estaban hablando al ratito y dicen, es que no me informaron. Entonces también y hay que buscar estrategias, anotarlo, mandarle correo, WhatsApp y demás para que retenga la información. Digo, no son todos, pero sí hay algunos así como que, ¿por qué no me pusiste café? O ¿por qué la luz? O ¿por qué la oscuridad y demás? O ¿por qué no hay, no sé, la puerta más abierta? De repente, pero es como todos, o sea, tienen sus días y sus momentos, pero en general todo marcha. ¿Cuál ha habido un caso que le ha afectado a usted en lo profesional o que se haya sentido más identificado o así? Más identificada, no, yo creo que, o identificada como persona, no, pero por ejemplo, no sé, hace 3 años, falleció mi abuelita, entonces ciertas personas eran así como que el reflejo de la abuelita y el sentimiento, pero yo creo que eso ha sido como que lo que me he identificado, pero en realidad... Sí, no ha habido un caso en particular que haya dicho, que me haya movido, difícil, que es difícil y marcado. Nada más las únicas es así como que les tienes que volver a repetir, en particular a una persona, pero ya los conoces aparte. Sí. A Panchita le tienes que estar diciendo, le tienes que hablar de esta manera y le tienes que decir esto, pero casos que tú dijeras, te enfrentaste a algo difícil o que no se pudiera manejar o que te sobrepasaba, no, al menos en lo que estuve ahí. ¿Ya para finalizar? Para finalizar, en lo personal, ¿cómo considera que se debe tomar la educación genética en México y qué recomendaría a los futuros psicólogos de esta generación? Es un área de oportunidad enorme porque muy pocas personas saben o tienen como las competencias o el conocimiento para trabajar con los adultos mayores. Para allá vamos.
Okay. Para allá vamos. Entonces es un área de oportunidad, es un área de trabajo enorme. Hay muy poca investigación en la cuestión geriátrica, muy pocos saben aquí en psicología que la universidad, el hospital universitario tiene un centro geriátrico, se llama Centro Regiomontano en especialidades geriátricas. Y los geriatras que están ahí son excelentes geriatras, y de hecho ahí está la doctora Sochi colaborando con ellos, haciéndoles evaluaciones geriátricas. Entonces, ese departamento, digo, al menos aquí en psicología, muy pocos conocen que existen. Entonces, una es buscar información. Hay poca información en internet, pero la que hay es valiosa. Entonces, esa es una. La otra es que no se centren solamente en una problemática, vayan más para allá de eso. Hay que ser, cuando trabajas con las cuestiones geriátricas, no solamente tienes que ser psicólogo, o más bien conocer de psicología, tienes que conocer de medicina, tienes que conocer del desarrollo como ser humano, tienes que conocer de las demencias, de los trastornos, cómo funciona el sistema nervioso, todo eso. Entonces, de alguna u otra manera, fíjate, digo, muchas de las cosas que suceden con los adultos mayores a nivel cognitivo le pasan a los chicos que yo atiendo con autismo o discapacidad. Okay. Entonces, de alguna u otra manera tú dices, bueno, son ámbitos diferentes, sí, pero se relacionan mucho. Pero sobre todo, ¿qué les recomiendo? Que estudien, que investiguen. Es un área de oportunidad muy bonita, es una área donde te hace crecer como persona, donde vas a encontrar mucha sabiduría. Yo les recomiendo también que vayan como voluntarios a los centros, a las casas casas de reposo, a las asociaciones de Alzheimer, y van a conocer una sensibilidad enorme. Para ser psicólogo tienes que tener una sensibilidad, ser empáticos, y empáticos no es solamente ponerte los zapatos del otro, porque nunca vas a sentir lo que siente el otro, pero sí te puedo acompañar, sí te puedo apoyar en aquellas necesidades que tú tengas, y aquí está el hombro, para hacerlo hombro con hombro, no para que llores, sino para trabajar hombro con hombro y sacar adelante esto. Entonces, y con los abuelos, o sea, no solamente, bueno, voy a trabajar con los adultos mayores, no, si tienes abuelos, aprovéchalos. La sabiduría es de ellos. Obviamente, pues, no sé, cada quien sus abuelos, ¿no? Y su personalidad. Pero no lo veas como la parte de, ay, está grande y me repite lo mismo, escúchalo. El escucharlo, aunque te repita la misma historia, es uno de los mayores privilegios que puedes tener como persona, como nieto, como persona. Entonces, la sensibilidad y el estudiar siempre van acompañados.